Mis amados hermanos, hablar de la esclavitud de nuestros días es hablar de algo que es contrario a los derechos humanos. Una de las grandes tragedias que ha sufrido la humanidad indudablemente ha sido la esclavitud. Tanto fue así que gobiernos en el mundo entero han hecho grandes esfuerzos para limitarla. Aún se habla de más o menos 27 millones de esclavos en el mundo y hay distintos tipos de esclavitud. Pero a lo largo de la historia, esta lucha ha sido sin cuartel. En Colombia, la esclavitud fue abolida oficialmente en el año de 1851 y aplicado aproximadamente un año después. En Inglaterra, esta lucha la libró un político de origen cristiano, de fundamentos cristianos, William Wilberforce, que en 1833 logró que se aplicara una ley en donde se abolía la esclavitud, y en los Estados Unidos finalmente fue abolida en el año de 1865 después de grandes luchas para que se aplicara. Sin embargo, hoy en día aún se sigue peleando por este derecho, por el derecho a la libertad. Pero en las culturas antiguas, la esclavitud era considerada normal. De hecho, la economía se sustentaba a partir del trabajo que hacían los esclavos. Aunque las formas esclavistas en la antigüedad fueron muy diferentes a las que se vivieron en el Nuevo Mundo tras el comercio de los esclavos traídos de África. Fue algo muy diferente lo que se vivía en la antigüedad a lo que se vivió en el tiempo de la colonia. Las sociedades antiguas estaban estructuradas de manera piramidal, donde los esclavos estaban en la parte más baja de la pirámide, y como Roma era el amo del mundo, para un romano trabajar era considerado una indignidad. De hecho, casi todos los trabajos los hacían esclavos, quienes no solamente se dedicaban a oficios en los hogares, a cumplir labores rutinarias de la casa, sino que también habían distintos tipos de esclavos que hacían labores como médicos, como maestros y como administradores, lo que implicaba que estos esclavos tenían formación académica, tenían estructura académica. Y aunque había excepciones en la vida de un esclavo era muy dura. No eran considerados personas sino cosas, no tenían derechos. Incluso algunos consideraban un desperdicio tener un esclavo que fuera adulto, que fuera anciano y que además estuviera enfermo. Y además tener que mantenerle la ración de comida para poder sustentarlo. Esto hacía que muchos amos tuvieran poder sobre la vida y la muerte de sus esclavos. Se calcula que en el Imperio Romano hubo unas aproximados de 60 millones de esclavos solo en el Imperio Romano. Sin embargo, a pesar de que se sustentaba la economía a partir de la esclavitud de formas esclavistas en esa época, los amos se quejaban de que sus siervos eran perezosos, especialmente cuando nadie los veía, lo que hacía que estos amos se comportaran de manera áspera con ellos. Esta deshumanización estaba validada inclusive por la legislación romana. Inclusive muchos filósofos hablaron acerca de este tema y validaban este tipo de comportamientos. Pero el avance del Evangelio, la llegada del Evangelio, generó un cambio de paradigma en la cultura romana y en la cultura de estas sociedades. Por primera vez, las comunidades que tenían creyentes estaban conformadas por personas de distintas condiciones. En una misma reunión podían estar sentados siervos y amos, escuchando la palabra del Señor y compartiendo la comunión como hermanos, sentados a la mesa todos juntos. Por primera vez hubo un cambio de paradigma y eso es interesante. Porque inclusive Pablo en este pasaje no va a hablar solamente a los siervos, sino que se va a dirigir de manera particular también a los amos que son creyentes, indicándoles que ellos tenían una responsabilidad para sus siervos. Eso es interesante porque hay un cambio y una transformación por medio del Evangelio. Pablo está haciendo un llamado a los miembros de la comunidad para que actúen en concordancia con el llamado que han recibido del Señor, a vivir en esa nueva sociedad, en esa nueva cultura fundada en nuevos valores basados en la identidad que ahora ellos tienen en Cristo. El pasaje anterior, el que estuvimos considerando con nuestro hermano César la semana pasada, giraba en torno a la relación que tenían los padres con los hijos y esa relación de obediencia que los unos les debían a los otros y cómo los padres tenían que criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor.
Ahora el pasaje siguiente va a cambiar de tema para hablar acerca de la lucha espiritual que tiene el creyente mientras vive en este mundo. La porción que estamos tratando se encuentra precisamente en la parte de la carta que trata acerca de la importancia de vivir de acuerdo a la salvación que Dios les ha dado y al llamado de vivir como hijos de luz y a seguir el ejemplo de Dios. En contraste con esa vida que antes vivían como incrédulos. De acuerdo a esto, vivir este llamado tiene grandes implicaciones para los creyentes en distintas áreas. Y una de ellas, como lo estamos considerando en esta mañana, tiene que ver con el trabajo. En este contexto, mis amados hermanos, la apelación que hace Pablo a los creyentes es contracultural. Es contracultural. Porque esta cultura en donde las jerarquías sociales eran tan marcadas que hablar a los siervos dándoles responsabilidad era un gran cambio. Que hablar a los amos con respecto a su trato con los siervos era un gran cambio. Pero esto sigue teniendo vigencia en nuestros días. Para aquellos que somos creyentes, pero que además somos trabajadores o que en algunas ocasiones tenemos la responsabilidad de ser jefes, debemos actuar como para el Señor. Pues ambos, jefes y siervos, empleados y subalternos y jefes, tienen el mismo amo, Jesucristo. De allí que el propósito en este pasaje sea mostrar cómo esclavos y amos tienen un llamado y una motivación para cumplir con su rol, pues ambos están sirviendo al mismo amo. Y quiero repetir esa idea. Mostrar cómo esclavos y amos tienen un llamado y una motivación para cumplir con su rol, pues ambos están sirviendo al mismo amo. En este sermón titulado Siervos y amos para la alabanza de su gloria. Siervos y amos para la alabanza de su gloria. El pasaje que estamos tratando en Efesios capítulo 6, el versículo 5 al 9, primero Pablo hará un llamado a los siervos, que lo encontramos en los versículos 5 al 8. Acompáñenme nuevamente allí. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo hace un llamado entonces a los siervos y ellos deben obedecer a sus amos. Ese es el mandamiento, obedecer a sus amos. Lo primero que debemos decir aquí es que esto es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Muchos podrían considerar que el hecho de indicarles a los esclavos que debían obedecer a sus amos era algo inhumano, injusto, que lo que Pablo debería motivar en ellos es la transformación y la lucha para salir de esa condición. Sin embargo, Pablo hace algo contrario acá. Pablo les habla y les dice, tomando en cuenta precisamente la consideración de lo que vimos en la introducción, Pablo les está dando instrucciones y eso era algo digno, porque los estaban considerando como creyentes, ya no eran ciudadanos de segunda categoría sin derechos, sino que ahora les da una responsabilidad moral dentro de la comunidad. Siervos, ustedes tienen una responsabilidad delante del Señor de obedecer a sus amos. Eso dignificaba la labor de aquel que servía a un amo. No eran ceros a la izquierda, ya son responsables ante sus amos en la tierra y debían hacerlo con la actitud correcta. Por eso les dice que debían servir con temor y con temblor. En otras versiones inclusive dice con profundo respeto, con profundo respeto. Tal vez en medio de una cultura en donde los amos son déspotas, donde son abusivos, el que les hablara de esta manera y les dijera, ustedes tienen que servir así a sus amos con respeto y con temor y con temblor, porque así están sirviendo a Cristo, hacía que ellos sintieran su labor de una manera diferente. Les añade además que deben hacerlo con sinceridad de corazón y esto tiene que ver con las motivaciones adecuadas. La motivación debe ser honrar al Señor. Debían ser las motivaciones adecuadas. Por eso la traducción del lenguaje actual dice, obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana. Obedézcanlos con respeto, con sinceridad y de buena gana. La base para actuar de esta manera con sus patrones es porque lo están haciendo como para Cristo. Es decir, como si estuvieran sirviendo a Cristo.
Pablo les está diciendo aquí a los siervos, cuando ustedes sirven de esta manera a sus amos, es como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esa es la mentalidad que debe haber en ustedes. Cuando ustedes están haciendo alguna labor para sus amos, piensen que están sirviendo a Cristo. Eso cambiaba su paradigma. Su amo final, por lo tanto, es Jesús mismo. De la misma manera en que servían a Cristo, deberían servir a sus amos. Si Cristo estuviera en la casa allí, ¿cuál debería ser el servicio que deberían prestar para Él? Si Cristo estuviera en el lugar en donde estabas haciendo ese oficio, ¿cómo servirías a Cristo? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Por eso el versículo 6 les expone la razón. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. La motivación del creyente en su trabajo no es que su jefe lo vea. El creyente en esa época no servía entonces para que su amo lo viera y lo felicitara. Al contrario, su deseo es honrar al Señor que lo ha salvado y le ha dado una nueva vida. Esa era la motivación para que él hiciera todas estas cosas. Su condición como hijos de Dios ahora les daba unas nuevas motivaciones para realizar cada una de las tareas. Y no las hacen porque los estén viendo, sino porque Cristo los ve. Es porque Cristo los está viendo. No lo hacen para agradar a sus jefes, sino para cumplir la voluntad de Dios. Por eso la forma en la que deben hacer las cosas debía ser la misma, tanto si su amo estaba presente como si no estuviera allí. Su trabajo debía ser tan bueno que podrían ofrecérselo a Dios mismo, como si Cristo estuviera allí. De allí que sus amos no necesitaban allí estarlos vigilando. No tenían que estar allí pendientes de ellos. Ellos como siervos pertenecen a un amo mayor que merece más honor que cualquier amo en esta tierra. Y como le pertenecen a él, su servicio en la tierra debía ser diferente. Por eso la intención de Pablo es decirles, no traten de engañar a sus amos. No para ser vistos. No dejen de hacer sus tareas de la manera menos eficaz. Al contrario, ustedes deben caracterizarse por la excelencia, por hacer las cosas de manera correcta. Su amo en el cielo siempre los está viendo. Y si ustedes hacen esas cosas, estarán cumpliendo su voluntad. Esa es la intención con la cual ellos debían hacer las cosas. Su servicio es mejor porque otros están sirviendo al Señor. Su servicio hacia sus amos debía ser mejor porque estaban sirviendo al Señor. De allí que el versículo 7 habla acerca de que así están haciendo la voluntad del Señor. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto lo hacen de buena voluntad. De allí que la traducción del lenguaje actual, para aclararnos esta idea, nos diga, esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. He allí la motivación. He allí el cambio en la transformación de lo que ellos están haciendo ahora en sus oficios, en sus trabajos. Debían hacerlo como para el Señor. Aquí Pablo está apelando a la actitud con la que debían realizar sus labores, que debía ser siempre de la manera correcta, con la actitud correcta, como si lo hicieran para el Señor, en vez de hacerlo para los hombres. Actuar de esa manera hacía que ellos hicieran sus cosas de una manera distinta. El versículo 8 nos lleva a considerar el resultado de este servicio. Miren lo que dice la palabra del Señor, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo les recuerda algo que ellos ya sabían. De hecho, les dice por eso sabiendo. Ustedes ya saben esto. Entiendan esto. Recuérdenlo. El Señor recompensará a cada uno de acuerdo al servicio que haya prestado. Pero es interesante, noten esto. Cuando habla acerca de servicio, está hablando acerca de la labor que cada uno desempeñaba en el lugar que Dios lo hubiera colocado. No solamente el servicio que pudiera prestar en la comunidad, en la iglesia.
Es el servicio cuando hacían sus oficios en la casa o los mandados que el amo les daba. Allí estaban sirviendo al Señor y si lo hacían bien, estaban glorificando a Dios y de Él recibirían la recompensa. La Nueva Traducción Viviente dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres, como dice la traducción del lenguaje actual. Pueden estar seguros de que el Señor premiará, notan esto, premiará a todos por lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido esclavos o libres. Es un cambio de paradigma, es una transformación en la mentalidad de estos hombres que posiblemente por la amargura del trato duro de sus amos servirían de mala gana antes de ser creyentes, pero ahora siendo creyentes con una nueva motivación, con una nueva mentalidad, hacen las cosas de manera diferente. Pablo les está diciendo una de las motivaciones más valiosas, les está dando una de las motivaciones más valiosas para actuar. La seguridad de que Dios los bendecirá y recompensará por el buen servicio y por esa labor dedicada. Y esto es algo importante porque Pablo también les está mostrando algo. Dios se preocupa por lo que hacen y por eso serán recompensados. Dios está viendo lo que tú haces. No importa si tu jefe no lo está viendo, no importa si tu amo no lo estaba viendo, Dios sí lo estaba viendo y por eso podían ser recompensados. Alguien lo dijo de esta manera, aunque puede que tengan que enfrentarse a días duros de trabajo y realizar tareas que a nadie agradece y que nadie quisiera hacer, el Señor se da cuenta de que todo lo que hacen, y les asegura una recompensa futura. El Señor se da cuenta de todo lo que hacen y les asegura una recompensa futura. El llamado entonces de Pablo es dirigido a creyentes que han entendido su llamado, que entienden su identidad, y el resultado sería que sus amos no creyentes verían su testimonio. Es indudable la transformación en cuanto a lo que estos hombres estarían haciendo. Tal vez su condición no cambiaría, pero su esperanza los llevaría a actuar de una manera diferente. Viene a mi mente el ejemplo del mismo José que cuando estuvo como esclavo, como siervo en la casa de Potifar, Potifar no tenía de nada de qué preocuparse en su casa porque todo estaba siendo hecho de manera diligente. Y note que el mismo José estaba siendo un esclavo en la casa de Potifar. Sin embargo, el Señor bendijo de tal forma la labor que él estaba haciendo que todo lo que Potifar tenía fue prosperado. Eso tenía que ser y fue un impacto, debió haber sido un impacto para Potifar, que al contrario le pudo dar más confianza a José. Y esto mismo debía pasar con los creyentes en esta época. De hecho, William Barclay, resumiendo un poco este pasaje, dice lo siguiente: no les dice que se rebelen. No les está diciendo a estos esclavos, rebélense. Les está diciendo que sean cristianos donde y cómo estén. Y él añade esto: el gran mensaje del cristianismo a todas las personas es que es donde Dios nos ha colocado, donde debemos vivir la vida cristiana. Es donde Dios nos ha colocado, donde debemos vivir la vida cristiana. Las circunstancias pueden que nos sean contrarias, pero eso solo hace mayor el desafío. El Evangelio no nos ofrece una evasión de las circunstancias, pero sí nos da una posibilidad de conquistarlas. Eso manifiesta William Barclay. Creo que es bastante diciente el llamado que tenían entonces los creyentes al cumplir su labor. Pero Pablo no solo quiere que los siervos y los esclavos entiendan esta verdad, también se dirige a los amos que son creyentes. En medio de esa comunidad habían amos creyentes. Ahora eran hombres transformados por el mensaje del Evangelio que también tenían un llamado. Y eso nos lleva entonces al segundo punto, el llamado a los amos, versículo 9. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo apela a aquellos amos que son creyentes, por lo que en ellos debe haber una actitud distinta también. Tienen una identidad y en base a esa identidad deben actuar. Su actitud y su buena voluntad para con sus siervos, para con sus esclavos, debía evidenciarse en su trato.
Además, porque seguramente si eran siervos creyentes, su actitud también habría cambiado. Y así estarían cumpliendo la voluntad de Dios. Ambos, siervos y amos, entonces tienen un mismo amo, Cristo. Pero si este amo no tiene siervos creyentes o no tenía siervos creyentes, igual su actitud debería ser distinta. Habría que dejar entonces las amenazas, aun si los siervos no eran creyentes. El maltrato y las amenazas eran la forma en que los amos ejercían autoridad ante sus esclavos. El despotismo, la violencia, el abuso, eran la forma en cómo sometían a estos hombres, a estas mujeres que eran esclavos. Pero el amo cristiano no debía actuar así. El creyente actúa de una forma diferente con todos aquellos que están a su cargo. Pablo apela a ellos con algo que saben también. Noten lo que dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo. Tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. Tienen un mismo amo. Y esto es importantísimo. Esto es valioso porque en medio de una cultura tan jerarquizada, tan piramidal, estaba colocando a siervos y amos en la misma condición, tienen a un mismo amo. Tú no eres mejor por ser amo, tú no eres peor por ser esclavo. Estás en la misma condición, tienen ambos el mismo amo. La razón para que los amos actuaran así es el hecho de que ambos están bajo la misma autoridad y Dios, que es juez justo, no juzga de acuerdo a la condición social de un hombre. Aquí ya no hay una condición entonces de ricos y pobres, esclavos o libres. No, todos son iguales. Siendo creyentes ante los ojos de Dios, son hijos de Dios. Aquellos creyentes entonces actuaban diferente. Por eso ellos no debían usar de la amenaza. Su vida es una vida al servicio de su Salvador también. Y por tanto, de la misma manera en que Dios por medio de Cristo ha tratado con ellos, debían tratar con sus esclavos, pues están bajo el mismo señorío, el señorío de Cristo. Él es su Señor y esto lo llevaría a transformar sus actitudes y su tratamiento hacia sus esclavos, hacia aquellos que están bajo su cargo. La Escritura entonces nos muestra un hermoso ejemplo también. En el Antiguo Testamento vemos la condición de un hombre que fue esclavo, que fue siervo en José. Pero en el Nuevo Testamento nos muestra el ejemplo de un amo que siendo creyente actuó con su siervo de una manera diferente. Pablo le escribe a Filemón pidiendo por un siervo suyo llamado Onésimo, quien había escapado de su lado, pero que al llegar a Pablo, que al encontrarse con Pablo habría creído en el mensaje del evangelio y se había vuelto un creyente fiel que debía volver a su amo. En aquella época, un siervo que escapaba sería juzgado y castigado duramente, y su castigo sería ser marcado en la frente con un hierro candente y la letra F, que significaba que había sido fugitivo. Y eso sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, este hombre sería condenado a la muerte por haber escapado de su amo. Pero Pablo apela al evangelio para llamar a Filemón a recibir a Onésimo como un hermano en la fe, que ahora le sería útil como siervo en su casa. Y no solamente como creyente. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filemón, el versículo 8. Por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo,
como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Esas palabras son las que Pablo le dirige a Filemón, diciendo, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía confianza de que Filemón actuaría como un amo fiel, como un creyente verdadero que recibiría a Onésimo, un esclavo que se había escapado, pero ahora es un hermano en la fe, que le sería útil en su casa, que recompensaría todo el daño que tal vez había causado, porque había sido transformado por el mensaje del Evangelio. Aquí vemos la aplicación de este pasaje en la vida de dos hombres, un esclavo y un amo, creyentes ambos. Mis amados hermanos, después de considerar el llamado que el Señor nos ha hecho o hace por medio de Pablo y que hace a los siervos y a los amos, podemos considerar el llamado para nosotros en la actualidad, y que es el último punto en este sermón, el llamado para nosotros en la actualidad. Ya vimos el llamado de Pablo a los siervos, el llamado de Pablo a los amos, ahora veamos el llamado para nosotros en la actualidad. Y algo que debemos considerar es tal vez algo sensible para nuestra cultura. Este pasaje es una validación para la esclavitud. Por mucho tiempo, en la época precisamente de la colonia, este pasaje seguramente fue usado para validar la esclavitud, para validar el que hubiera violencia contra los esclavos. Por supuesto que este pasaje no tiene esa intención. Debemos recordar que Pablo estaba escribiendo para una cultura diferente a la nuestra, una sociedad que era mantenida por la fuerza laboral de los esclavos. 60 millones de esclavos era una población muy grande para el imperio, y que implicaba que si ellos dejaban de trabajar o que Pablo estuviera apelando a la rebelión, entonces se destruiría toda esta sociedad. Es como si en nuestra época dejáramos de usar máquinas para hacer las cosas. La fuerza laboral disminuiría tremendamente. Pero Pablo enseña algo importante aquí, y esto sienta las bases para reafirmar la dignidad del ser humano y el valor de la libertad. Noten que ambos tienen responsabilidades, tanto amos como siervos tienen responsabilidad delante del Señor, tienen el mismo jefe. Tienen el mismo amo. Y Pablo quiere que lo entiendan. Por eso en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 21 al 23 dice lo siguiente: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Pablo tiene en mente esto y habla a aquellos hombres: si pueden comprar su libertad, cómprenla. Pero tengan en cuenta que si siguen siendo esclavos, ustedes son libertos en el Señor. La prisión de las cadenas de la esclavitud no limitaban al que era creyente, ni la libertad del que era amo hacía que fuera mejor. Porque tanto el uno como el otro le pertenecen al Señor. El que era esclavo es liberto en el Señor. El que era libre era esclavo de Cristo. Y allí la paradoja del Evangelio. Por esta causa el Evangelio, las relaciones laborales entre siervos y amos ahora eran diferentes. Y hoy en día no hablamos de esclavitud, por lo menos en nuestro sistema, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Indudablemente vemos mucho servilismo. Vemos actitudes contrarias, efectivamente, pero entre los creyentes las cosas deben ser diferentes. Hoy sí hablamos de unos roles sociales en cuanto al trabajo, en especial en cuanto al tema de la autoridad.
Este pasaje tiene una aplicación directa a nosotros en cuanto a nuestro rol social como trabajadores. No vivimos en un sistema esclavista, indudablemente, pero sí vivimos en una estructura social de empleado-empleador, subalterno, jefe. Por tanto, los principios que están establecidos en este pasaje se aplican a nuestras vidas en la actualidad. Si eres empleado, tu trabajo debes hacerlo como si lo estuvieras haciendo para Cristo, basado en la identidad que tienes en Él. Recuerda lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios. Eres liberto del Señor. De la misma manera, si eres jefe, debes tu lealtad y obediencia total al amo que tienes en el cielo. Si eres empleado, si trabajas en algún lugar, si eres empleado en alguna empresa, cumples alguna responsabilidad como empleado, debes tratar a tus jefes con gran respeto. Tienes jefes, trátalos con respeto. ¿Debido a qué? Debido a la posición en la que ellos se encuentran. Debes tratarlos con respeto. Eso es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Si eres empleado, debes hacer tu trabajo de corazón y con buena actitud, no con motivaciones adecuadas que estén contrarias a la voluntad de Dios. Esto es importante porque nos lleva a revisar nuestras motivaciones, a verificar qué es lo que hay en nuestro corazón para hacer nuestro trabajo, qué es lo que nos motiva a nosotros, cuál es nuestro actuar, por qué estamos haciendo nuestro trabajo. La motivación más importante para hacer cada una de las cosas de buena voluntad, de corazón, es la gloria de Dios. Es la gloria del Señor. Si eres empleado, este pasaje nos enseña que no trabajamos para ser vistos por nuestros jefes. No trabajamos para ser vistos por nuestros jefes. El creyente no necesita de un jefe policía para hacer su trabajo. El creyente sabe que el Señor lo ve en todo momento. Si de verdad le estamos sirviendo a Dios con nuestro trabajo, siempre vamos a dar el 100% en todo lo que hacemos. Y no necesitamos de que nos estén vigilando. Debemos ser como José en ese sentido, tomar ese ejemplo. Si eres empleado, hacer la voluntad de Dios es tu prioridad. Hacer la voluntad de Dios es tu prioridad, porque entiendes que estás sirviendo a Cristo. Y al final daremos cuenta de lo que hacemos a nuestro Salvador. Cómo actuamos en nuestro trabajo, daremos cuenta de ello. Recuerden lo que dice la palabra del Señor allí en el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hacer la voluntad de Dios es nuestra prioridad. Y esto nos debe llevar a trabajar de una manera diferente, de manera honesta, de manera correcta. Si somos empleados, recordemos que Dios espera que nosotros hagamos muchas cosas buenas, que hagamos lo correcto, que busquemos que nuestras empresas y que los lugares en donde nosotros trabajemos crezcan, sean mejores. Debemos preocuparnos por nuestras empresas, aunque nuestros jefes nunca se den cuenta de nuestros esfuerzos. Dios sí ve lo que estamos haciendo y de Él esperamos la recompensa. Esa es la motivación para hacer las cosas. Pero mis amados hermanos, este pasaje se dirige principalmente a los que trabajan como empleados, a los que son empleados, pero también tiene una aplicación para los que son jefes. Aunque pareciera que fuera en menor cuantía los versículos, el versículo 9 tiene una importante aplicación para aquellos que son jefes. Recuerden que ese es el sistema en el que nosotros nos movemos: jefes, subalternos, empleados, empleadores. Si eres jefe, recuerda que estás ahí porque tienes una autoridad superior. Si Dios te ha puesto como jefe en un lugar, recuerda que tú tienes una autoridad superior a la que también tienes que rendir cuentas. Y esa autoridad no es otro jefe sobre ti. Es Dios mismo. Eres esclavo de Cristo. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Si eres jefe, deja de usar las amenazas para presionar a tus subalternos. Esto no quiere decir que ellos no tengan que rendir cuentas o que no puedan recibir llamados de atención si hacen algo mal o llegan tarde. Lo que no debes usar es el temor para motivar a aquellos que están bajo tu cargo.
De hecho, el temor es el peor motivador en ese sentido. El único temor que nosotros debemos sentir es el temor al Señor. Y el temor al Señor es un profundo respeto de ofenderlo. Es ese temor que nos lleva a reconocer que Él es más grande, que merece todo el honor y toda la honra. Pero el temor, el miedo, no es un motivador. Estas cosas degradan a las personas. Cuando tú humillas a alguien que es tu subalterno, cuando tú como jefe lo que haces es menospreciar su trabajo, no valorarlo, cuando lo amenazas con despedirlo, no estás haciendo las cosas correctas si eres cristiano. Y eso debe llevar a pedir perdón si lo has hecho. Tal vez tus subalternos, y especialmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, muchos de ellos no son creyentes. Así que tienes que ser el mejor jefe para ellos, buscando que crezcan. Si eres jefe, tendrás una buena actitud hacia tus subalternos y buscarás ser testimonio para ellos. No está bien saturarlos con trabajo o colocarles tareas 5 minutos antes de terminar la jornada. Eres un supervisor y debes hacer que ellos crezcan, que los que están a tu cargo sean mejores personas por tu encuentro con ellos. Que ellos vean el testimonio de cómo tú has sido transformado por el mensaje del Evangelio y cómo el Evangelio ha impactado tu vida para que ellos puedan hacer mejor su labor a partir de lo que tú les ayudas a hacer. Debes hacer crecer a los que están a tu cargo. Si eres jefe, recuerda que no está bien tener favoritos. No está bien el favoritismo. Hay algunos jefes que tienen algunos empleados a los que prefieren a otros y entonces les colocan menos carga seguramente. O van a tener algunas preferencias, algunas concesiones. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué entonces lo haces tú? El favoritismo es injusto y desmoraliza a las personas. Otro elemento que este pasaje nos muestra es una visión superior del trabajo. El trabajo es algo valioso. Tim Keller, en un libro que se llama Toda buena obra, menciona lo siguiente y nos recuerda que tanto el empleado como el jefe deben cambiar su audiencia. No trabajan para ser vistos o no hacen las cosas para ser vistos o para ser temidos, sino reconocen que ambos tienen a un mismo Señor, que es su audiencia. ¿Quién los está viendo trabajar? ¿Quién los está viendo actuar? ¿Para quién trabajan? La opinión de quién es más importante en última instancia. Como trabajadores cristianos, nuestro llamado entonces es a pensar y trabajar de una manera diferente porque tenemos una motivación diferente. El versículo 7 nos dice esto: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y el versículo 8 nos muestra el resultado. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El trabajo, por tanto, no está determinado por la remuneración económica ni por los halagos de un jefe. ¿Entienden eso? Muchas veces nuestra motivación para hacer nuestro trabajo es el sueldo que vamos a recibir al final de mes. Pero esa no debe ser la motivación. Claro, esperamos un pago. El obrero es digno de su salario. Sin embargo, la motivación para hacer las cosas no está en cuanto al dinero, sino en cuanto a la voluntad de Dios y honrar al Señor. Nuestra motivación no es agradar a nuestros jefes, es honrar al Señor. Mari lo leía también al principio. Colosenses capítulo 23, el versículo 23 y 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Es por eso que podemos ahora disfrutar de nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que producirnos deleite. Tenemos que disfrutar el trabajo que hacemos. Muchas veces la actitud con la que vamos al trabajo no es la mejor. Tal vez muchos estamos pensando: mañana debo levantarme, tal vez a las 4 de la mañana o 5 de la mañana para alistarme, ir a trabajar. Y ya de por sí están sintiendo la carga de tener que hacerlo. No, mis amados hermanos, el trabajo tiene que producirte deleite, porque no lo debes hacer para tus jefes ni para ganar un salario, sino para honrar al Señor servís.
Y solo entonces, cuando esa es nuestra motivación, entonces solamente estamos esperando que llegue el fin de semana para dejar nuestros oficios y no debería ser así. Tim Keller dice esto: si empiezas a laborar como quien sirve al Señor, serás librado del exceso o de la escasez de trabajo. Los creyentes entonces ven sus empleos como una forma de agradar a Dios. Debes verlo así. No, no, el trabajo no es algo que te controla. El trabajo no es algo que determina tampoco tu identidad. ¿Te has dado cuenta que muchas personas se identifican con el trabajo que hacen? No, tu trabajo no es lo que te da a ti ni el control ni la identidad. Trabajamos de una manera diferente. Trabajamos de manera cortés y respetuosa, trabajamos de manera humilde, con temor a Dios, en el deseo de no fallarle. Esa es nuestra motivación. Trabajaremos entonces cuando disfrutamos nuestro trabajo, cuando entendemos que queremos honrar al Señor, trabajaremos con las motivaciones adecuadas porque vemos nuestro trabajo como un privilegio y no como un castigo. Es algo que podemos disfrutar. Trabajaremos entonces de manera honesta, de manera ética, sin engaño en ningún área. Trabajaremos con distinción, con excelencia, con responsabilidad, sea cual sea la labor que desarrollemos. Si estamos en la posición de jefe, entonces en lo que corresponde a ti, tiene que ver con que también tú tienes un amo. Recuerda eso. Al que debes rendir cuenta, al que no hace excepción de personas, que no tiene favoritos. Por eso no hay necesidad de amenaza como medio de motivación. Por el contrario, te deben preocupar las personas, ayudarles a crecer. Y si eres dueño de una empresa, si está en tu posibilidad, paga salarios justos y no solo veas a las personas como objetos. Eso es importante. Reconoce el trabajo que están haciendo las personas y págales con dignidad, porque así también estás honrando al Señor. Dios te ha puesto en un lugar en el que debes glorificarlo a Él, ya seas empleado o seas jefe o patrono. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tu trabajo no es un medio para obtener ingresos. Tu trabajo no es un medio que determina tu identidad. Dios hace eso. Dios es quien determina tu identidad. Dios es el que te da el valor. De Él viene el sustento. Por eso, una visión superior del trabajo y tu rol dentro de él como creyente es importante. Vive de acuerdo a tu llamado con la motivación correcta para la alabanza de su gloria. Ese es el llamado que Pablo nos ha hecho en esta mañana. Pero si estás sin Cristo, déjame decirte que el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, nos muestran que el perdón de Cristo no se trata solamente de darte perdón de tus pecados, sino de darte una nueva vida para que puedas hacer las cosas de una manera diferente. Él murió en la cruz para que la creación entera sea transformada, y eso ocurre a través del trabajo y el oficio que tú haces. Mañana algunos de ustedes tendrán que salir a sus oficios, y sea lo que seas, operario en una empresa, conductor, médico, deportista, lo que sea que hagas, hazlo para la gloria de Dios. El Evangelio te transforma para que puedas entender esto. Aquellos que han ido en arrepentimiento y fe ahora pueden hacer su trabajo para la gloria de Dios. Dios puso a la humanidad en un huerto, pero lo puso no solamente para que viviera cómoda, sino para que lo labrara y para que desarrollara a partir de ese material que tenía allí todo el potencial. Le dio un trabajo, le dio un oficio al hombre, pero por causa del pecado el trabajo se hizo tedioso, se hizo extenuante, se hizo difícil. Por eso a veces sufrimos de enfermedades laborales, a veces sufrimos de cansancio. El trabajo se hizo difícil. Pero sabes, Cristo vino a esta tierra y Él mismo trabajó como carpintero. Si alguien entiende el dolor, si alguien entiende lo que significa trabajar, es Cristo mismo. Él vivió una vida perfecta de obediencia. Fue a la cruz, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Pero sabes, aún está trabajando. Cristo aún está trabajando. Él está en el cielo preparando moradas para los que son suyos. Y si vienes a Él hoy en arrepentimiento y fe, podrás disfrutar de tu trabajo en esta vida. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
y podrás disfrutar de tu trabajo para que puedas disfrutar de tu trabajo en esta vida, aquí y ahora. Disfruta de su trabajo en tu vida para que puedas disfrutar de tu trabajo en tu vida ahora. Vamos a orar. Padre eterno y Dios, en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar el mensaje del Evangelio, Señor, que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, te pedimos que seas hablando a nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que en tu gracia, en tu favor, nos ayudes a entender el mensaje del Evangelio para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu llamado, Señor. Padre, gracias porque nos has dado un llamado a una visión superior del trabajo, porque nos has dado un llamado a una visión superior en cuanto a nuestro rol, Señor, a ser cristianos en donde tú nos has colocado, Señor, a cumplir con nuestras responsabilidades, Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor. Queremos encomendarnos delante de ti, darte a ti toda la gloria y toda la honra. Queremos darte a ti toda la alabanza, Señor. Guíanos a honrarte a través de nuestros oficios, Señor. Que te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.